Estos nombramientos sí que son importantes, muy importantes. José Raúl Mulino confirma su equipo de estamento de seguridad. Los nuevos jefes de los estamentos de seguridad fueron anunciados hoy en Samaria, distrito de San Miguelito, por el mandatario electo José Raúl Mulino. Jaime Fernández será el director de la Policía Nacional, es un ingeniero. Este señor no tiene nada que ver con la policía, va a ser el encargado de la policía ahora, a partir del 1 de julio, cuando inicia la gestión del nuevo gobierno. En el sector de seguridad, Mulino ya había anunciado su primera designación como a Fran Ábrego como ministro de la cartera de seguridad y Roger Mojica al frente del Servicio Nacional de Migración. Interesante eso, interesante. Seguimos leyendo aquí, vemos. Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. Ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego. Director del Senan, comisionado Luis Antonio de Gracia. Roger Mojica, director de Migración. Director del Senafrón, comisionado Jorge Gobea. Creo que lo ratifica. Director del SPI, Jaime Trujillo. Subdirector del SPI, Oscar Beitía. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos aquí a continuación. Un poquito de cada uno, a ver si podemos tener alguna información referente a estos señores. Vamos a ver si tenemos alguna referencia en particular, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, aquí tenemos a Jaime Fernández, designado director de la policía. Escuchemos. Pero también hoy deseo hacer el anuncio formal de los nuevos miembros, de los nuevos directores, de la fuerza pública. Y me complace anunciar el primero, don Jaime Fernández, un civil, que estará a cargo de la Policía Nacional, con todo el apoyo, y le pido a todos los presentes y a todo el resto de la fuerza pública, Policía Nacional, el apoyo completo a esta persona que tiene toda mi confianza y viene con un sentido de reorganizar la policía, respetando por supuesto las reglas que la conducen, pero también quiero enviar un mensaje muy claro que la presencia de él aquí responde a una convicción profunda que tengo de civilista, un civilista hablando. La gobernanza dentro de la policía conducida por un civil es mucho mejor. Un civilista, no olvidemos eso. Hay cosas que son muy profundas. No voy a poner militares en la policía. Bueno, ya vemos otros casos en otros estamentos. Pues quiero pensar que es convicción también. Y experiencia ideológica. Aquí hay un comentario. Esa ideología de que la policía debe ser dirigida por policías ya debe deshacerse y aceptar que existen personas súper idóneas y que no necesariamente tienen que pertenecer a las filas. Conozco la institución, conozco todas las instituciones. Yo fui parte de este equipo y seguiré siendo parte de este equipo. Este es uno de los equipos más importantes para José Raúl Mulino, indiscutiblemente. Por eso este video es importante, porque estamos hablando de lo que fue él. Él fue ministro de Seguridad. Él entiende mucho de esto. Por eso para él es muy importante y por eso se reúne con Bukele y por eso le interesan mucho las fronteras. Esto es muy importante para Panamá. A lo largo de estos 10 años donde he pasado por todo, ese apoyo ha sido manifiesto en cada uno de los lugares, incluso cuando estuve preso en la Policía Nacional. Así que les agradezco siempre el respeto, el apoyo que me brindaron. Pero también hoy deseo... Eso es muy bueno. Ahí está el caso de Jaime Fernández. Ahora vamos a Mulino, que designa al Servicio Nacional de Aeronaval, al Senan, a Luis de Gracia. En el Servicio Aeronaval, el comisionado Luis de Gracia, a quien conozco de muchos años, trabajó en mi escolta personal como ministro de Seguridad. ¡Wow! Y me enorgullece ver a un panameño que se superó, hoy día es piloto de helicóptero de 2 turbinas. Mira tú, piloto de helicóptero se superó, él fue escolta de él. Porque una vez recuerdo, Luis, dice, jefe, yo quiero ser piloto de helicóptero. Digo, nada más, yo también. Comenzamos el trillo y ahí está Vivi. Para que tú veas, superación. Es piloto de 2 turbinas y obviamente es un hombre que yo sé que es íntegro, yo sé que es un hombre de familia. Qué buenas palabras. Conozco su esposa, sus hijos,
y tengo plena confianza en él. ¿Cómo van a proteger a Mulino? En el servicio aeronáutico. Excelente. Se está blindando. ¿Se dan cuenta? Comisionado Jorge Gobea en el Senafrón. En el Servicio Nacional de Fronteras, reitero en su puesto, ratifico en su puesto al comisionado Gobea, que ya lo conocen todos los medios, porque además de su buen servicio, yo no puedo cambiar en la mitad del charco, sobre todo en el problema que él domina, que él conoce de la crisis migratoria en el Darién. ¿Se dan cuenta? No puede, o sea, hay puestos que no se deben cambiar porque son sensibles. Y conoce. Ahora, probablemente no tuvo todas las herramientas y el apoyo de un Nito Cortizo. Y él está dando la oportunidad ahora con un nuevo. Es como el equipo de fútbol. Tienes un gran jugador en un diamante en bruto, ¿verdad? Y el jugador no mete goles. Pero tú sabes que es bueno. Cambias al director. Ahí está Mulino y vamos a ver ahora la segunda versión de Jorge Gobea en el Senafrón. A ver cómo le va. Ojo con eso. Antes de este acto, unas palabras breves con él y espero y confío pudiendo organizar una visita allá al área todo el día del 28 al 29 de este mes antes de tomar posición como agárrense que esa la vamos a tener en vivo, presidente, para compenetrarme con lo que ahí está sucediendo, que sinceramente no lo conozco, no he estado ahí. Y algo que yo aprendí como ministro de Seguridad es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo allí. Exacto. En el área. Y esa experiencia fue lo que me dio a mí la completa y absoluta tranquilidad de que yo conozco la fuerza pública panameña. La conozco. Conozco sus problemas, conozco sus debilidades y hacia allá apuntaremos para reforzar, sobre todo devolviéndole la moral alta. La moral alta a todas las unidades. A todos los miembros de la fuerza pública. Excelente. Panameña. Padres de familia, madres de familia, panameños que también la están sufriendo, como tú y como yo. En el servicio. Ahí está, muy bien, me gusta todo lo que estoy escuchando. Presidente elige a Roger Mojica, director del Servicio Nacional de Migración. De Migración, al comisionado retirado Roger Mojica, a quien también conozco de mucho tiempo. Y en adición a las labores y tareas propias del Servicio Nacional de Migración, que no son pocas, sobre todo en esta temporada de problemas migratorios, una misión importante: limpie la casa. Limpie la casa. Momento crucial de este video: limpiar la casa. Eso significa todo. Ay, no hay más que explicar ahí, es que no hay más nada que decir. Limpia la casa, bota un poco de gente. Y contará con todo mi apoyo para eso. Para botar un poco de gente rata que trabaja en migración. Así que les agradezco. Tienen el presidente de la República, como lo tenían cuando fui ministro, un miembro más del equipo. Alcaldesa, lo que necesiten apoyo de estos cuerpos policiales, igualmente. Y a ustedes allá, mis amigas de Seguridad Ciudadana, cuenten con todo nuestro apoyo, que volveremos a hacer San Miguelito una ciudad segura. Un lugar seguro. Alcaldesa, lo que necesiten, con todo nuestro apoyo. Ahí está. Irma Hernández también recibió el beneplácito allí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo estoy emocionado con estas noticias. Muy buenas noticias. Espero que a ustedes les haya gustado. Ahí están los claves de Mulino en seguridad. You know, bra.